Hoy vamos a ver esfenoides, que es un hueso del cráneo. Como ya vimos en la anterior clase, se dividían en pares y huesos impares. El esfenoide va a ser un hueso impar. Este se va a encontrar en la base del cráneo. Como ven, esta porción superior que tiene forma de cúpula o de bóveda es la, como su nombre dice, bóveda craneal, bóveda. Y esta porción horizontal que está por debajo es la base del cráneo. Por lo tanto, el esfenoide va a formar la parte media o también llamada cuña de la base del cráneo. Para entender bien la estructura de este hueso, tenemos que ver todas sus regiones o partes. Para esto vamos a hacer un dibujo un poco esquemático para ver el orden en el que vamos a estudiar. Este esfenoide va a tener un cuerpo, alas menores, alas mayores y apófisis pterigoides. ¿Cómo van a estar dispuestos? El cuerpo tiene más o menos esta forma, una forma de cubo. Por lo tanto va a presentar una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, una cara posterior y dos caras laterales. Entonces, este va a ser el cuerpo del esfenoide. Va a presentar tres apófisis bastante prominentes o salientes, una de ellas denominada ala menor. Las alas menores van a nacer de la cara lateral del cuerpo del esfenoide, más o menos a esta altura. Entonces, ¿de qué porción están naciendo las alas menores? De la cara lateral. ¿Pero de la mitad superior o de la mitad inferior? ¿De la mitad anterior o de la mitad posterior? Anterior. Entonces, las alas menores van a nacer de la porción superior y anterior de la cara lateral del cuerpo. Las alas mayores van a nacer de la porción inferior de la cara lateral del cuerpo del esfenoide. Y por último, las apófisis pterigoides, que van a tener dos láminas. La lámina medial, que va a nacer de la cara inferior, y la lámina lateral, que va a nacer del ala mayor del esfenoide. Por lo tanto, este es más o menos un esquema de la estructura del esfenoide. Repetimos, ¿cuántas porciones o regiones va a tener? Un cuerpo, un ala menor, un ala mayor y una apófisis pterigoides. Obviamente a cada lado. ¿Hasta ahí todo claro? Perfecto. Vamos a comenzar estudiando, como siempre lo hemos hecho, del medio para afuera. Entonces, comenzamos con el estudio del cuerpo del esfenoide. Este cuerpo del esfenoide que va a tener 6 caras: superior, inferior, anterior, posterior y 2 laterales. Vamos a comenzar por la cara superior, que es la que tiene más detalles y la que es un tanto más complicada que las otras regiones. ¿Qué vamos a poder ver en la cara superior del cuerpo del esfenoide? Como vemos, en esta región está el frontal y el etmoide, por lo tanto esto sería anterior. Aquí atrás está el occipital, por lo tanto sería posterior. El libro nos comienza a describir de anterior a posterior. Nos menciona una porción de esta cara superior. Nos dice que tiene forma cuadrilateral.
o forma de rectángulo. Y es esta pequeña porción cuadrilátera del cuerpo del esfenoides, la conocemos como yugo esfenoidal. Entonces, la porción cuadrilátera que está situada en la porción más anterior del esfenoide, plana y lisa, se la denomina yugo esfenoidal. ¿Se acuerdan de este hueso? ¿Qué se llama? Etmoides. ¿Cómo se llamaba esta lámina que tiene muchos orificios? Lámina cribosa. ¿Qué pasaba por la lámina cribosa? El nervio olfatorio. Vea que había un nervio olfatorio y aquí había otro nervio olfatorio. Y esta lámina tenía forma de canal, que se denominaba canal olfatorio. Este canal olfatorio se prolonga hasta el yugo esfenoidal y por aquí va a seguir discurriendo el nervio olfatorio. Entonces el yugo esfenoidal va a tener, no es plano totalmente, sino tiene las prolongaciones de los canales olfatorios para el nervio olfatorio. ¿Listo? Anteriormente a este yugo esfenoidal vemos una eminencia aguda de forma puntiaguda que se está articulando con otro hueso. ¿Con quién se está articulando? Con el etmoides. ¿Qué parte del etmoides? Con el borde posterior de la crista galli y con la lámina cribosa. Por eso a esta eminencia se le denomina proceso etmoidal. Entonces ya tenemos el proceso etmoidal y el yugo esfenoidal. Posteriormente a este yugo esfenoidal hay una cresta o línea. ¿Qué forma tiene esa línea? ¿Es recta o es curva? Curva. Cóncava hacia adelante. Es una línea que tiene concavidad anterior. Y esta línea se la denomina limbo esfenoidal. Lo hice muy pronunciado. Más o menos tiene esa forma. Ese es el limbo esfenoidal, que va a formar el límite entre el yugo esfenoidal y la siguiente estructura que vamos a ver. Para entenderle mejor esta imagen, vamos a usar una del libro. El libro nos muestra esta imagen, que es una visión lateral de un corte sagital del esfenoides. Aquí tenemos el proceso etmoidal, posteriormente el yugo esfenoidal, posteriormente el limbo. Este sería más o menos la ubicación del limbo. ¿Qué tenemos por detrás del limbo? Tenemos un surco, no sé si se nota. ¿Se nota ese surco? Sí. A ese surco lo llamamos surco prequiasmático. Ese es el surco prequiasmático. ¿Alguien sabe qué significa quiasma? ¿Qué es el quiasma? ¿Qué es un quiasma? Vamos a hacer un pequeño dibujo. Esta imagen la extrapolamos acá. Aquí estaría un globo ocular. Aquí estaría otro globo ocular, el derecho y el izquierdo. Posteriormente a estos nace un nervio, que es el nervio óptico, y tiene este trayecto hasta llegar al
cerebro, ¿no? Sí. Este otro nervio óptico tiene este trayecto. El derecho pasa al lado izquierdo y el izquierdo pasa al lado derecho. Este lugar en forma de X, donde se decruzan o también llamados se cruzan estos dos nervios ópticos, es el quiasma óptico. Si hacemos ese dibujo acá, recuerdan que esta porción del frontal se llama techo de la órbita. Por lo tanto, debajo de esto estarían los globos oculares, ¿no? Y de estos globos oculares nace el quiasma o el nervio óptico. Y aquí va a llegar hasta el cerebro, ¿no? En realidad una parte del cerebro llamada mesencéfalo, ¿no? Pero eso no nos interesa. ¿Por dónde está pasando este nervio óptico? Fíjense, aquí hay un conducto y aquí hay otro conducto. Ese conducto se llama conducto óptico. Entonces el nervio óptico está pasando por el conducto óptico. El quiasma óptico, el surco prequiasmático ha quedado un poco por delante del quiasma óptico, por eso se le llama surco prequiasmático. Entonces tenemos el surco prequiasmático. ¿A qué debe su nombre? Al quiasma óptico. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Este surco prequiasmático, ¿con quién se va a continuar? Con los conductos ópticos. Hasta ahí todo claro, ¿no? Entonces repetimos, ¿qué estructuras hemos visto hasta ahora? Proceso esmoidal, yugo esfenoidal, limbo esfenoidal, surco prequiasmático. Lo mismo que nos menciona su libro. Proceso esmoidal, yugo esfenoidal, limbo esfenoidal, surco prequiasmático. ¿Qué estructura viene después? El tubérculo de la silla. Silla turca o fosa hipofisiaria es como denominamos a esta cavidad. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque aquí va a descansar una glándula que se llama glándula hipófisis. Entonces se llama fosa hipofisiaria o también se llama silla turca. Esta silla tiene dos límites. Un límite posterior, ¿qué es esto? Solo llega hasta ahí. Ese es el límite posterior, que es el dorso de la silla. Y este es el límite anterior, hasta ahí llegó. A eso se le denomina fosa hipofisiaria. Lo que está por delante de este límite está fuera de la silla. Lo que está por detrás está dentro de la silla. Entonces, ¿cuáles habían sido los límites? Anteriormente el tubérculo y posteriormente el dorso. Vamos a ver dónde está ubicado ese tubérculo. Aquí tenemos, no sé si se nota. Este sería el tubérculo de la silla. Ese es el tubérculo de la silla, que es el límite anterior de esta fosa. Listo. ¿Qué tenemos por detrás del tubérculo de la silla? El surco del seno intercavernoso. Para entender bien eso, ¿saben qué es un seno? Vena de gran calibre. No necesariamente vena. Por ejemplo, este es el seno esfenoidal, pero no es una vena. Tenemos los senos frontales y no son venas, ¿no? Entonces el seno es una estructura dilatada, grande. Puede ser tanto una cavidad o, como dicen sus compañeros, una arteria o una vena. En este caso, sus compañeros tienen razón, se refiere a una vena. Para esto vamos a ver una imagen.
Esta es la base del cráneo. Aquí tenemos algunas venas que están pintadas de color azul, ¿no? Algunas venas que están pintadas de color azul. El calibre de estas venas tiene que ser aproximadamente como este. Pero ven que hay algunas que están de mayor calibre, o podemos decir dilatadas. A estas dilataciones venosas les denominamos senos, aquí en la base del cráneo. Por ejemplo, este tiene forma de una S, por lo tanto se le llama seno sigmoideo. Este es el hueso temporal y su porción petrosa. Este seno se llama seno petroso superior, ¿no? Este seno tiene forma transversal, orientación transversal, se le llama seno transverso. Pero aquí hay un seno muy importante, este de acá, que se le llama seno cavernoso. Y más o menos a esta altura estaría el otro seno cavernoso. Aquí tenemos otro, ¿no? El carotídeo y el sigmoideo. Hay una vena que los une. ¿Qué está haciendo ese seno? Está uniendo los dos senos cavernosos. Por lo tanto, ¿qué se llamará? Seno intercavernoso. ¿Por qué? Porque une los dos senos cavernosos. ¿Dónde están ubicados esos senos? Justamente en el esfenoides. ¿Notan esta cavidad? ¿Sí? Aquí estaría ubicado un seno cavernoso. ¿Notan esta otra cavidad? Aquí estaría ubicado otro seno cavernoso. Y por aquí, muy delgadito, estaría el seno intercavernoso. ¿Y por dónde pasa ese seno intercavernoso? Por un pequeño surco. ¿Cómo se llama ese surco? Surco del seno intercavernoso. ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguna, ¿no? ¿Qué hay por detrás del seno o del surco del seno intercavernoso? Una cresta. ¿Cómo se llama esa cresta? Cresta sinostósica. Está aquí por detrás. Así. Es muy delgadita y se parece mucho a la sutura metópica del frontal. ¿Se acuerdan por qué existe la sutura metópica del frontal? La unión de los dos lados frontal. Porque era la unión de los dos frontales de la vía embrionaria, ¿no ven? Lo mismo pasa con esta cresta sinostósica. Es como una cicatriz que ha quedado de la unión de lo que antes eran dos huesos esfenoides. El basi preesfenoidal y el basi postesfenoidal. ¿No? Que no es importante que se aprendan muchos los nombres, pero sí el nombre de esta cresta sinostósica, y es el vestigio de la unión de esos dos huesos. Lateralmente, esta cresta sinostósica tiene dos apófisis puntiagudas, agudas, muy salientes. Estas apófisis nosotros las llamamos apófisis clinoides medias. Entonces, ¿dónde habían estado las apófisis clinoides medias? En las prolongaciones laterales de la cresta sinostósica. ¿Qué tenemos por detrás de esta cresta sinostósica? El resto de la fosa hipofisial. ¿Hasta dónde?
hasta esta estructura llamada dorso de la silla. El dorso de la silla es muy parecido a cualquier silla como esta. Este dorso, ¿cuántas caras tiene? Dos, una anterior y una posterior. Lo mismo aquí, ¿cuántas caras tendrá este dorso de la silla? Una cara anterior y una cara posterior, igual. ¿Cuántos bordes tendrá? Un borde superior, este sería el borde superior. O si lo vemos en nuestra imagen, este sería el borde superior. Ahora, este borde superior lateralmente, ¿en qué termina? Dos apófisis, ¿no? Igualmente acá. Son dos apófisis agudas o puntiagudas que nosotros le denominamos apófisis clinoides inferiores. Tenemos las apófisis clinoides posteriores. Repetimos todo lo que vimos en la cara superior del cuerpo del esfenoide. ¿Qué era esto? El proceso esmoidal. ¿Qué era esto? Yugo esfenoidal. Esta línea, lingo esfenoidal. Este surco prequiamor. Este tubérculo de la silla. Este surco del seno intercavernoso. Esta cresta sinusoide, con sus respectivas apófisis clinoides medias. Todo esto sería la continuación de la fosa hipoficial o silla turca, y posteriormente el dorso de la silla con sus dos caras, su borde superior y sus dos apófisis clinoides posteriores. ¿Qué eran estas estructuras? Los conductos ópticos por donde pasa el nervio óptico y luego hace la deposición o forma el llamado quiasma óptico. Entonces, ¿está fácil la cara superior del esfenoides? Sí, no está muy difícil. ¿Hasta ahí alguna duda? La apófisis clinoides anterior. Eso vamos a ver en alas menores, ¿no? Listo. Algo que es importante es que las apófisis clinoides posteriores lateralmente van a presentar una escotadura por el cual va a discurrir el nervio óculo motor, ¿no? Lateralmente, estas son las apófisis clinoides posteriores y por ahí va a haber un pequeño surco en el que superiormente va a discurrir el nervio óculo motor. Ahora vamos a ver la cara anterior. La cara anterior es mucho más fácil. Vamos a borrar todo eso. La cara anterior del esfenoides va a presentar algunas estructuras que las vamos a estudiar como todas las demás. Del medio para afuera. Superiormente vemos una eminencia puntiaguda que ya la hemos estudiado, que es el proceso esmoidal, que también es visible en una vista anterior, en la cara anterior. Tenemos el proceso esmoidal. Inferiormente a este tenemos una cresta que está justo en la línea media, que es la cresta esfenoidal. La cresta esfenoidal. Entonces tenemos proceso esmoidal, cresta esfenoidal. En esta imagen no se la ve muy bien. Vamos a usar una imagen del libro en la que se ven mejor las otras estructuras. Y es esta. Aquí tenemos la cara anterior con el proceso esmoidal y la cresta
esfenoidal. ¿Recuerdan con quién se articula la cresta esfenoidal? Con el borde posterior superior de la lámina perpendicular del etmoides. Recordando un poco, aquí estaría la lámina perpendicular, aquí estaría la lámina cribosa o lámina horizontal, más o menos por acá arriba estaría la cresta cara, y suspendidos de los extremos laterales de la lámina horizontal tenemos los laberintos etmoidales. Los laberintos etmoidales en su cara posterior tenían hemiceldillas. ¿Para articularse con quién? Con las hemiceldillas de la cara anterior del cuerpo del esfenoide. Entonces, ¿qué estructuras había tenido la cara anterior del cuerpo del esfenoide? Un proceso etmoidal que se va a articular con la lámina cribosa y parte del borde posterior de la cresta Galli, una cresta esfenoidal que se va a articular con el borde posterior superior de la lámina perpendicular del etmoides y hemiceldillas que van a formar celdillas completas con las hemiceldillas de la cara posterior de los laberintos etmoidales. ¿Hasta hay alguna duda? Ninguna, ¿no? Igualmente va a haber uno o dos orificios, fíjense. A estos orificios se le denomina abertura del seno esfenoidal. Esa es la abertura del seno esfenoidal. ¿Y qué es el seno esfenoidal? Si nos fijamos en esta imagen, el cuerpo del esfenoides no es hueso macizo, sino que tiene una cavidad adentro, es hueco por dentro. A esto se le denomina seno esfenoidal. Y ven esta flecha precisamente es la abertura del seno esfenoidal, que la tenemos acá. Por este orificio ingresamos al seno esfenoidal. Hay que recalcar que esta cara superior va a formar parte superior y posterior de la cavidad nasal. Por eso es parte de los senos paranasales, el seno esfenoidal. ¿Se entendió? ¿Alguna duda en esta cara anterior? Ninguna, ¿no? Está fácil. Repetimos. Proceso etmoidal, cresta esfenoidal, hemiceldillas, abertura del seno esfenoidal. 4 estructuras, nada más. Ya sabemos con quién se articula. Siguiente cara, la cara inferior. La cara inferior. En la cara inferior vamos a ver 3 estructuras que pertenecen a esta, ¿no? Porque vemos otras más, pero pertenecen a la apófisis pterigoides, que vamos a ver después. Hay una cresta al medio. ¿Cómo se llamará esta cresta? Cresta esfenoidal inferior. Entonces tenemos la cresta esfenoidal inferior. Esta cresta esfenoidal inferior, que tiene más o menos esta forma, se va a unir con la cresta esfenoidal de la cara anterior y van a formar esta apófisis aguda que se llama pico del esfenoides. Este pico del esfenoides que va a estar justo en la unión de la cresta esfenoidal inferior y de la cresta esfenoidal que se encuentra en la cara anterior. Vamos a tener unas estructuras muy parecidas a los cornetes que ya vino en la microclase, ¿no? El cornete nasal superior, el cornete nasal medio y el cornete nasal inferior. Como esta cara también forma parte de la cavidad nasal, aquí tenemos 2 cornetes que se llaman cornetes esfenoidales.
donde tenemos también los cornetes esfenoidales. Entonces repetimos: pico del esfenoides, cresta esfenoidal inferior y los cornetes esfenoidales. También vemos dos estructuras que es imposible no verlas, estas grandotas, que se llaman apófisis vaginales, pero esas las vamos a estudiar cuando veamos las apófisis pterigoides, porque pertenecen a esta. La cara posterior, nuestra cuarta cara. En esta imagen de su libro tenemos la cara posterior. La cara posterior es cuadrilátera. Es regular, no tiene ninguna estructura llamativa. Como ven, está compuesta por hueso esponjoso y no tiene ninguna estructura que podamos denominar o darle algún nombre. Esta cara posterior va a estar soldada o articulada al hueso occipital. Este hueso occipital va a tener una porción. Dado este hueso, esta porción es denominada clivus. Ese es el clivus del occipital. La cara posterior del dorso de la silla. Y aquí soldado al occipital, que es la cara posterior del cuerpo del esfenoides, se continúan con el clivus del occipital. En la imagen lateral que nos muestra su libro, vemos, ¿no?, cómo es el dorso de la silla. Esta es la cara posterior del cuerpo del esfenoides y este es el clivus del occipital. Esto, cuando se articula, se continúa, se vuelve uno solo. ¿Se entendió? Dorso de la silla, cara posterior del cuerpo del esfenoides y el clivus del occipital. Para terminar cuerpo del esfenoides nos falta ver las caras. Esta imagen nos sirve bastante. En las caras laterales, ya vimos un poco, vamos a encontrar las dos alas. Las alas menores y las alas mayores. Entonces, ¿de dónde nacen las alas menores y las alas mayores? De la cara lateral del cuerpo. Las alas mayores de la porción superior y anterior. Las alas mayores de la porción inferior. Ahora, este es el ala menor con su conducto óptico. Me avisan si alguien se pierde, no estoy todo claro. Este es el ala mayor este es el ala mayor. Si se dan cuenta, hay un espacio entre el ala menor y el ala mayor, que lo voy a pintar de color rojo. ¿Notan ese espacio? A ese espacio se le llama fisura orbitaria superior. Esa es la fisura orbitaria superior. ¿Y por qué se le llamará fisura orbitaria? Porque se encuentra en la cavidad orbitaria. Vamos a ver una cavidad orbitaria. Aquí tenemos una cavidad orbitaria.
Este es el ala menor. Este es el ala mayor. Y entre los dos se forma la fisura orbitaria superior. Y este sería el conducto óptico por donde está pasando el nervio óptico. Y más adelante vamos a ver la arteria oftálmica, ¿no? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, ¿no? ¿Qué órgano vendría aquí en la cavidad orbitaria? El globo ocular, ¿no? Que tendría más o menos esa forma. Vamos a ver una imagen de ese globo ocular dentro de la órbita. Aquí está. Más o menos así estaría el globo ocular y está tapando la fisura orbitaria superior, ¿no? ¿Qué tiene este globo ocular? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene músculos. Sí. Estos músculos se les llama músculos extraoculares porque están fuera del ojo. Los que están adentro son los intros, pero estos se les llama extra, o también llamado extrínsecos. Más o menos son así. El globo ocular está transparente, ¿no? Lo hemos vuelto transparente. 1, 2, 3, 4, tiene muchos músculos. Todos estos músculos se unen en esta parte que es de color blanco. ¿Se nota? Y aquí ya se nota parte de nuestra fisura orbitaria superior. A esta porción donde se unen todos los músculos se le llama anillo tendinoso común de los músculos extraoculares o músculos extrínsecos del ojo. ¿Está cerca de la fisura orbitaria? Sí, ¿no? Y si vemos en esta imagen, ¿cuál sería el anillo tendinoso común de los músculos extraoculares? Esto. ¿Y qué será esto? La fosa hipofisiaria, ¿no ve? Como el tubérculo de la silla, por acá estará el limbo, por acá estará el surco del seno intercavernoso, aquí estará el seno cavernoso y por aquí se unen los dos senos cavernosos. ¿Se entiende, no? Aquí tenemos el anillo tendinoso común. Si nos vamos a la imagen del libro, fíjense que en la fisura orbitaria superior, cara lateral del cuerpo del esfenoides, hay un surco, ¿no? Ese surco justamente es el surco para el anillo tendinoso común. Y por debajito también, que ayuda bastante a la inserción de eso, está el tubérculo subóptico. Con eso terminamos lo que es caras lateral. Obviamente lo que ya expliqué, ¿no? Aquí estaría un seno cavernoso, aquí estaría otro seno cavernoso. Entonces, ¿qué estructuras encontramos en la cara lateral del cuerpo del esfenoides? Ala menor, ala mayor, surco para el anillo tendinoso común, tubérculo subóptico. ¿Alguna duda hasta ahí de la cara lateral? Ninguna, ¿no? Hay unas apófisis. Bueno, nos pasamos a las alas menores. ¿Cuáles son las alas menores del esfenoides? Aquí en esta imagen. Estas, ¿no? Estas alas menores
como ya dijimos, nacen de la porción superior y anterior de la cara lateral. Tienen dos caras. Una cara superior y una cara inferior, se nota, ¿no? Una cara superior y una cara inferior. Van a presentar dos bordes. Un borde anterior y un borde posterior. Van a presentar dos raíces. Una raíz anterior y una raíz posterior, que en su libro está denominada como raíz superior y como raíz inferior. Pero lo importante es que tiene dos raíces. Entonces repetimos, ¿cuántas raíces tiene un ala menor? Dos. Una raíz superior y una raíz inferior. ¿Qué hay entre las dos raíces? El conducto óptico. Entonces el conducto óptico se va a formar entre las dos raíces del ala menor del esfenoides. El borde anterior, que es este, ¿con quién se está articulando? Con el frontal, con el borde horizontal del frontal. El borde posterior, ¿con quién se está articulando? Con nadie. Por lo tanto, se le denomina borde libre. Es un borde libre, no se articula con nadie. Y su prolongación, aquí me forma una apófisis, que se parece mucho a esta y a esta, que se llama apófisis clinoides anterior. Entonces tenemos las tres: apófisis clinoides anterior, media y posterior. La anterior, que es prolongación del ala menor. La media, que era prolongación lateral de la cresta sinostósica. Y la posterior, que era prolongación lateral del borde superior del dorso de la silla. Listo. ¿Qué nos falta ver de las alas menores? Sus caras. La cara superior, que es esta, es endocraneal. ¿Qué quiere decir? Que va a estar en contacto con el cerebro, aquí en la cavidad craneal. En cambio, la cara inferior, que sería esta, es exocraneal. No va a estar en contacto con la cavidad craneal, va a estar en contacto con la cavidad orbitaria, como vemos en esta imagen. Esta sería la cara inferior del ala menor y está en contacto con la cavidad orbitaria. ¿Alguna duda hasta ahí de alas menores? Ninguna, ¿no? Alas mayores. Las alas mayores van a tener dos caras, igualito que las alas menores. Una cerebral o endocraneal y una exocraneal. Va a tener dos bordes, un borde medial y un borde lateral. Aquí. Vamos a ver primero los bordes. Las alas mayores van a tener dos bordes, un borde lateral y un borde medial. Desde aquí hasta aquí es el borde lateral. Desde aquí
hasta aquí es el borde medial. ¿Cuál es más largo? El borde medial. Por lo tanto, al borde medial lo vamos a dividir en 3. Desde aquí hasta aquí va a ser la porción anterior. Desde aquí hasta aquí va a ser la porción media. Y desde aquí hasta aquí va a ser la porción posterior. Entonces, el ala mayor del esfenoides, ¿cuántos bordes había tenido? 2 bordes. Uno lateral y uno medial. El lateral más corto que el medial. Como el medial es tan largo, lo dividimos en 3 porciones. ¿Cuáles? Anterior, media y posterior. Este borde lateral, ¿con quién se va a articular? Con el temporal, ¿no ven? Que aquí está de color blanco. El borde lateral del ala mayor del esfenoide se va a articular con el temporal. El borde anterior nos va a formar el labio inferior de la fisura orbitaria superior, porque el labio superior nos forma el ala menor. Y esta porción de aquí anterior va a tener una superficie, fíjense. Que es llamada superficie triangular. Esta es la superficie triangular y se encuentra en el borde, en la porción anterior del borde medial del esfenoides. Y por último, el borde posterior. El borde posterior va a presentar una estructura bastante prolongada, eminencia, que la denominamos língula. Le denominamos língula. Y por último hay una espina, la espina del esfenoides, que va a estar dada en la unión del borde lateral y el borde medial. Pero aquí también se unen el borde lateral y el borde medial. Entonces, en la unión anterior del borde lateral y el borde medial encontramos la superficie triangular. Y en el borde, en la unión del borde medial y lateral en la porción posterior encontramos la espina. Por eso este agujerito que se encuentra aquí se llama agujero espinoso, porque está cerca de la espina. Las alas mayores del esfenoides van a poseer 2 caras. Una cara endocraneal, que es esta, que está dentro de la cavidad craneal. Y luego vamos a ver la cara exocraneal, pero primero es la cara endocraneal. ¿Qué forma tiene? Tiene una forma cóncava, si se dan cuenta. Cóncava, ¿hacia dónde? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia atrás. Fíjense, esto está así. ¿Hacia dónde está cóncavo? Hacia atrás. Cóncavo posteriormente, pero también hacia arriba. Entonces el libro nos dice que es cóncavo superior y posteriormente. Estas alas mayores van a presentar 3 estructuras muy importantes que casi siempre, siempre han sido pregunta de examen, y son los agujeros redondo, agujero oval y agujero espinoso. Entonces, en la cara endocraneal de las alas mayores del esfenoides vamos a ver esos 3 agujeros. ¿Dónde están ubicados estos 3 agujeros? Si recuerdan, entre el ala menor y el ala mayor, ¿qué existe?
una fisura. ¿Cómo se llama esa fisura? Fisura orbitaria superior. Entonces el agujero redondo se encuentra medial a la fisura orbitaria superior, unos 3 o 4 milímetros. El agujero oval se encuentra posterior y lateral más o menos a 1 centímetro, y el agujero espinoso se encuentra todavía más lateral en relación al agujero oval. ¿Qué es lo importante de estos 3 agujeros? ¿Qué pasa por ellos? Entonces, ¿qué pasa por el agujero redondo? Pasa un nervio. ¿Qué nervio pasa? El nervio maxilar. Entonces, por aquí va a pasar el nervio maxilar. ¿Qué pasa por el agujero oval? Pasa otro nervio, el nervio mandibular. Por aquí pasa el nervio mandibular. ¿Y qué pasa por el agujero espinoso? Una arteria. No tengo color rojo, así que lo voy a pintar de color azul. ¿Cómo se llama esta arteria? Arteria meningea media. Entonces tenemos nervio maxilar, nervio mandibular, arteria meningea. Pero no solo eso. El nervio maxilar no entra solito. Está acompañado por unas venas que se llaman venas emisarias, que son inconstantes. A veces existen, a veces no. El nervio mandibular tampoco entra solo. Está acompañado. ¿Por quién? Por una pequeña rama de la arteria meningea media. Mandibular tampoco pasa solo. La arteria meningea media le manda una rama. ¿Cómo se llama esta rama? Rama accesoria. Y a su vez, este nervio mandibular le manda una ramita. ¿Cómo se llama este nervio? Nervio meningeo o rama meningea. ¿De quién? Del nervio mandibular. Entonces repetimos. Puede ser pregunta de examen. ¿Qué pasa por el agujero redondo? Nervio maxilar y venas emisarias. ¿Qué pasa por el agujero oval? El nervio mandibular y la rama accesoria de la arteria meningea media. ¿Qué pasa por el agujero espinoso? La arteria meningea media y la rama meningea del nervio mandibular. Entonces, ¿se entendió? Sí, que es lo importante, que pasan por estos agujeros. Perfecto. ¿Qué más vamos a tener en esta cara endocraneal? ¿Qué serán estas estructuras del frontal? Essa aí é impressão digitales. Eminencias Mamilares. Y entre estas, Impresiones. impresiones digitales. Lo mismo hay en esta cara. Va a haber eminencias mamilares, impresiones digitales, y también va a haber esto. ¿Qué será esto? Un surco vascular. Entonces, ¿qué más presenta esta cara endocraneal? Eminencias mamilares, impresiones digitales y surco vascular. Todo eso en la cara endocraneal del esfenoides. Ya sabemos bien la cara endocraneal. Ahora vamos a pasar a la cara exocraneal. Vamos a ver qué habrá en la cara exocraneal. Aquí tenemos la cara exocraneal de las alas mayores. Esta cara exocraneal se divide en 2 caras. Esta de acá, que se llama cara orbitaria, y toda esta cara de aquí, que se llama cara temporocigomática. Entonces, ¿cuántas caras tiene la porción exocraneal del ala mayor? 2. Orbitaria, temporocigomática. Ambas están divididas
por esta cresta. No se nota, la orbitaria está dividida de la temporocigomática. ¿Cómo se llama esta cresta? No, borde cigomático. Este es el borde cigomático. Entonces, ¿qué hace el borde cigomático? Divide la cara orbitaria de la cara temporocigomática. Este borde cigomático se va a articular con el hueso cigomático, el borde posterior de la apófisis frontal del hueso cigomático. ¿Qué forma tiene la cara orbitaria? Forma de un triángulo. Un triángulo que tiene su base lateral y su vértice medial. ¿Se entendió? Cara orbitaria, forma de triángulo. Base lateral, vértice medial. ¿Hacia dónde está mirando esta cara? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. ¿Y hacia dónde? ¿Hacia el medio o hacia afuera? Hacia el medio. Entonces, ¿cuál es la orientación? Anterior, superior y medial. Esa es la orientación de la cara orbitaria. ¿Por qué se llama cara orbitaria? Porque forma parte de la cavidad orbitaria. Esta es la cavidad orbitaria. ¿Cuál es esa cara orbitaria? Vértice y forma triangular. ¿Qué parte de la órbita me está formando? ¿Medial o lateral? La porción lateral de la cavidad orbitaria. Este es su borde superior, me forma parte de la fisura orbitaria superior. Y su borde inferior me forma parte de la fisura orbitaria inferior. ¿Alguna duda? Muchas gracias. Entonces, ahí tenemos la cara orbitaria. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente cara que vamos a estudiar? La cara temporocigomática. Esta cara temporocigomática es bastante grande, ¿no? Fíjense. Por eso se la divide en dos. ¿Y quién la divide? Esta cresta. ¿Cómo se llama esta cresta? Cresta infratemporal. Y me divide la cara temporocigomática en dos caras. Una cara temporal y una cigomática. Entonces la cara temporocigomática se divide en dos. Una cara temporal y una cara cigomática. ¿Quién me divide esas dos caras? La cresta infratemporal. Vamos a ver dónde se encuentran esas caras. Aquí tenemos una imagen. Este es el cráneo. ¿Dónde está el esfenoides? Aquí. Es esto, ¿no? Está pintado. Esto. ¿Qué cara será esta? La cara temporal. ¿Dónde estará la cara cigomática? Aquí abajo. Aquí abajo. Tendríamos que quitar esta apófisis para poder verla. Algo que tienen que aprenderse muy bien es que el cráneo, cuando está articulado así enterito, tiene dos fosas. Esta fosa se llama fosa temporal y esta fosa se llama fosa infratemporal. Entonces, ¿cuántas fosas tengo? Una fosa temporal y una fosa infratemporal. ¿A quién pertenece esta cara temporal? A la fosa temporal. Aquí abajo estaría la cara cigomática. ¿A qué fosa pertenece? Infratemporal. ¿Qué parte de la fosa infratemporal?
El techo, ¿no ve? Pared superior o techo de la fosa infratemporal. Entonces, esa había sido su ubicación. La cara temporal forma parte de la fosa temporal y la cara cigomática forma parte de la fosa infratemporal. Aquí lo tenemos. Cara temporal, fosa temporal. Cara cigomática, techo de la fosa infratemporal. Y esta sería la cresta infratemporal, que me divide la cara temporal de la cara cigomática. ¿Se entendió? ¿Qué músculos se insertan en estas caras? En la cara temporal se va a insertar el músculo temporal, sobre todo los fascículos anteriores. Y en la cara cigomática, parte del músculo temporal, pero también el músculo pterigoideo lateral. El músculo pterigoideo lateral se inserta en la cara cigomática. Pterigoideo lateral, el músculo pterigoideo lateral. Con eso tenemos todas las caras exocraneales. Pero a su vez esta cresta infratemporal aquí tiene un tubérculo que tiene el nombre de tubérculo esfenoidal. Entonces, ¿dónde se encuentra el tubérculo esfenoidal? En el extremo de la cresta infratemporal. Y con eso terminamos lo que es cara exocraneal de las alas mayores. ¿Qué nos falta estudiar? Las apófisis pterigoides. Pero antes de eso vamos a hacer un pequeño recuerdo de los bordes. ¿Se acuerdan los bordes? Vimos la anterior clase. ¿Cuántos bordes tiene el ala mayor? ¿Recuerdan? ¿Cuáles son estos? Desde aquí hasta aquí se llama borde lateral. Desde aquí hasta aquí, todo esto es el borde medial. ¿Cuál es más largo? El borde medial. ¿Cuál es más corto? El borde lateral. Como es tan largo el borde medial, lo dividimos en tres segmentos. De aquí hasta aquí, segmento anterior. Desde aquí hasta aquí, segmento medio. Y desde aquí hasta aquí, posterior. Hasta ahí todo clarito, ¿no? Borde lateral, borde medial. El borde medial se divide en tres: anterior, medio y posterior. ¿Qué estructura se encontraba aquí? La fisura orbitaria superior. Esta fisura orbitaria superior, ¿cuántos labios tiene? Este es el labio superior y este es el labio inferior. ¿Quién me forma el labio superior? El ala menor. ¿Quién me forma el labio inferior? El ala mayor del esfenoide. ¿Pero qué parte? El borde anterior del ala mayor. ¿Se entendió? Clarito. El borde medio. El borde medio está pegado, fijo al cuerpo. No es libre. Está adherido al cuerpo del esfenoide. Y el borde posterior. El borde posterior, ¿a qué hueso está unido? Temporal. ¿Qué hueso es este amarillo? Temporal. Temporal. ¿Y cómo se llama esta porción? Petrosa. Entonces se articula con la porción petrosa. ¿Qué parte de la porción petrosa? El borde anterior de la porción petrosa. Pero aquí dejan
un pequeño orificio, un agujero. ¿Cómo se llama ese agujero? Agujero rasgado. Este agujero rasgado tiene dos bordes. Un borde posterior y un borde anterior. ¿Quién forma el borde posterior? El temporal. ¿Quién forma el borde anterior? El esfenoides. ¿Qué parte del esfenoides? El borde posterior del ala mayor del esfenoides. Y si se fijan, hay una pequeña apófisis. ¿Se nota? Que me divide este agujero en dos. A esta pequeña apófisis puntiaguda se le llama língula. Entonces, ¿dónde había estado la língula? En el borde posterior del ala mayor del esfenoides. ¿Hasta ahí todo claro? Perfecto. ¿Con quién se articula el borde lateral? Temporal. Con el temporal. ¿Con qué porción? Lateral. Escamosa. Con la porción escamosa del temporal. En cambio, este era con la porción petrosa del temporal. Para terminar, ¿dónde se unen el borde lateral y el medial? Aquí, ¿no? Fíjense, lateral y medial se unen. ¿Dónde más se unen? Aquí, lateral y medial. En esta unión anterior hay una superficie en forma de triángulo. Se llama superficie triangular frontal. ¿Dónde se encuentra? En la unión del borde medial y el borde lateral, pero anteriormente. Pero aquí también se unen. Aquí forman una estructura llamada espina. Por eso este agujero se llama agujero espinoso, porque está cerca de la espina. ¿Se entendió? Entonces los bordes están facilitos de entender, ¿no? No está muy complicado. Listo. ¿Qué nos falta para terminar esfenoides? Las apófisis pterigoides. Vamos a ver las apófisis pterigoides. Aquí están. Estas son las apófisis pterigoides. Las apófisis pterigoides tienen dos láminas, fíjense, una y dos. Vamos a dibujarlas. Una y dos. Esta lámina se llama lámina medial y esta lámina se llama lámina lateral. Entonces, ¿cuántas láminas tiene la apófisis pterigoides? Dos. Una lámina medial y una lámina lateral. ¿Cuál es más gruesa? Lateral. ¿Cuál es más larga? Lateral. La medial es más larga, pero la lateral es más gruesa. ¿Se entendió? Sí. ¿De dónde nace la lámina medial? El cuerpo de esfenoide ¿De qué parte del cuerpo? inferior. De la cara inferior del cuerpo del esfenoide. ¿De dónde nace la lámina lateral? Del ala mayor del esfenoides. Entonces tienen diferentes orígenes. Ahora, ¿qué pasa con estas dos láminas? Aquí arriba están separadas, fíjense, una de la otra están separadas. Aquí al medio se unen y aquí abajo se vuelven a separar. Separadas, unidas, separadas. En la separación superior forman un conducto. ¿Cómo se llama ese conducto? El conducto pterigoideo. Entonces, ¿dónde está el conducto pterigoideo? Entre la lámina medial y la lámina lateral. ¿Qué pasa por el conducto pterigoideo? Vasos y nervios pterigoideos. Aunque su nombre real es nervio del conducto pterigoideo. Entonces, ¿qué pasa por el conducto pterigoideo? El nervio del conducto pterigoideo.
Eso dice aquí en huesos. Pero cuando veamos pares craneales más adelante para el segundo parcial, vamos a ver que a ese nervio más adelante se lo conoce como nervio vidiano. Entonces, el nervio vidiano, también llamado nervio del conducto pterigoideo. ¿Qué pasa en esta separación? ¿Cómo se llama esta separación? Escotadura pterigoidea. Esta es la escotadura pterigoidea. Y alguien tiene que llenar esa escotadura pterigoidea. Y es el hueso palatino. La apófisis piramidal del palatino va a ir a llenar ese espacio de la escotadura pterigoidea. Ahora, ¿cuántas caras tiene esta apófisis pterigoides? 4. Una anterior, una medial, una lateral y una posterior. Vamos a estudiar primero la cara anterior. La cara anterior es convexa y va a formar el trasfondo de la fosa pterigoidea o de la fosa interpterigoidea, el trasfondo. Listo, están unidas. La cara medial. La cara medial es interesante porque se va a articular con un hueso llamado palatino, que más o menos tiene esta forma. Ese es un hueso palatino. Al otro lado está el otro palatino. Tiene dos láminas, una lámina vertical y una lámina horizontal. ¿Qué lámina se articula con la cara medial de la apófisis pterigoides? La lámina vertical. Y estas dos láminas le van a formar el paladar. Estas dos láminas le forman el paladar. Ahora, la lámina medial de la apófisis pterigoides, fíjense, aquí arriba forma una apófisis triangular. ¿Se nota? Aquí forma otra apófisis triangular. ¿Cómo se llaman estas apófisis? Apófisis vaginales. Estas son las apófisis vaginales. ¿A quién pertenecen? A la lámina medial de la apófisis pterigoides. Pero, fíjense, aquí dejo un espacio, un pequeño orificio. Y aquí también. Este se llama conducto palato-vaginal. Entonces, ¿entre quiénes se forma el conducto palato-vaginal? Entre el palatino y la apófisis vaginal. Con eso terminamos la cara medial. La cara lateral. La cara lateral se está continuando con esta otra cara que se llamaba cara cigomática. ¿Qué músculo se insertaba en la cara cigomática? El músculo pterigoideo lateral. Por lo tanto, aquí también se va a insertar el músculo pterigoideo lateral. En todo esto se inserta el músculo pterigoideo lateral. ¿Alguna duda? Ni. Vamos a pasar a la cara posterior. ¿Qué habrá en la cara posterior de la apófisis pterigoides? Vamos a ver ahorita. Esta imagen no me sirve. Esta imagen. Esta es la cara posterior. En la cara posterior tenemos dos fosas. Esta fosa grande, ¿se nota? Y aquí arriba una fosa pequeña. Al otro lado también. Aquí hay una fosa grande y aquí hay una fosa
pequeña. A esta fosa grande se le llama fosa pterigoidea. Esta es la fosa pterigoidea. Y a esta fosa pequeñita que está arriba se le llama fosa escafoidea. Entonces, ¿cuántas fosas hay en la cara posterior? La fosa pterigoidea y la fosa escafoidea. ¿Qué se va a insertar aquí? Dos músculos. En la fosa escafoidea, el músculo tensor del velo del paladar. Y en la fosa pterigoidea, el músculo pterigoideo medial. En cambio, en la cara cigomática se insertaba el músculo pterigoideo lateral. Listo, con eso terminamos lo que es la cara posterior. Y la cara anterior me formaba el trasfondo de la fosa interpterigomaxilar. Listo. Con eso terminamos esfenoide.